Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos, son 6:30, ya estamos aquí hoy martes 16 de septiembre ya, festejando otro aniversario más de la independencia de México, este día martes 16 de septiembre del 2025, bienvenidos todos, bienvenidos, vamos a platicar de algunos temas tanto nacionales como internacionales, de lo que está ocurriendo en este momento, en estos días, tenemos mucha información, bueno, temas realmente para detallar, pocos temas, pero para detallarlos, para analizarlos en detalle, como es la costumbre. Así que vamos saludando a todos ustedes y ya más adelante les voy a ir mencionando los temas que vamos a ir tocando. Luz Hermosillo, saludos, buenas tardes. Guillermo Vega, saludos. María del Socorro, un saludo también. A Gato Negro, como siempre, muy puntual. Mi querido amigo Gato Negro, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Praxedis Aguirre, saludos, buenas tardes. Usuario Ju, saludos, también bienvenido. Juan Sánchez 386, buenísimas tardes, como dice mi querido amigo Gato Negro, a todos, buenas tardes. Calimán, saludos, buenas tardes. Alex Hiroaki, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por sus likes, gracias por darle tap en la pantalla, acuérdense, y con eso vamos a cosechar esos likes. Miguel Ángel 85, John Vega, te saludamos, los saludamos a ambos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Por ahí tenemos una meta de regalos, espero que me apoyen también y no olviden compartir este en vivo con más gente para que más gente se entere de las noticias que están ocurriendo, y también acudir al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, para que allá nos apoyen con su suscripción. Rodolfo Velázquez, saludos, quédate, buenas tardes, bienvenido también, bienvenida Concepción Ortiz, Gonzalo Díaz, saludos y gracias por conectarse, gracias por estar en este en vivo. Gracias a Antonio Bárcena, buenas tardes. Ramgar, también saludos, buenas tardes. Rosa María Valencia, gracias, bienvenida, buenas tardes. Luis Gomora, Panda 3X, saludos, buenas tardes. Búho, saludos, también, bienvenido, buenas tardes. ¿Quién más está por ahí? Aparte de que mi querido amigo Gato Negro nos regala bastantes likes, lo cual nos da mucho gusto y lo agradecemos mucho. A John, saludamos a Andrés Luis Alberto también, y a mi querido amigo Marco, saludos amigo Marco, te andábamos extrañando ya mucho, bienvenido, nos da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida, mi querido amigo Marco. William Bushido, saludos también, muchísimas gracias por estar aquí, qué bueno que estás de regreso también. Y Redentor Morán, mi querido donador principal, ya está de regreso, gracias amigo. Usa el 16945, también saludamos con mucho gusto. A quien más nos está acompañando, Mari Valencia, también saludos, gracias mi querido amigo Marco, gracias, te extrañaba. Mari Valencia, saludamos, ya estábamos saludando a Mari Valencia, también quien más, Felicitas, ya no alcanzé a ver el apellido, a verlo, gracias a todos los que se siguen conectando y muchas gracias a Marco, que ya de verdad lo extrañábamos, Marco. Y no olviden, todos ustedes, Marco incluido, obviamente, Mari Valencia, saludos a Mari. No olviden que dentro de una hora más o menos, a 7:30, tenemos la transmisión de rock. Vamos a tener nuestro programa semanal de rock, ya saben que son los miércoles a las 7:30 de la tarde. En esta ocasión vamos a hablar del New Age, del género New Age, que es una derivación del rock progresivo, con algunos de los principales exponentes de los mejores grupos de New Age, desde mi punto de vista muy particular. Vamos a presentarles algunas de las mejores participaciones de estos grupos de New Age. Así que en una hora, acompáñenme mientras les sigo saludando. Saludos hasta Marco, nos da muchísimo gusto tenerte de regreso, creo que habías estado un poco ocupado mi querido amigo, no te habíamos visto. Un saludo muy cordial, un abrazo hasta San Diego, California, claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver quién más llega. A los que sigan llegando los vamos a seguir saludando y más adelante vamos a hablar de los temas. Vamos a presentar el resumen de los 3 temas, creo que son nada más el día de hoy, no son muchos, bueno, quizá 4 agregando el grito del día de ayer, la ceremonia del grito de independencia
único, en muchos aspectos único. Vamos a hablar de por qué fue único la ceremonia del grito de independencia el día de ayer. Ustedes ya lo saben, ya se lo imaginan, y bueno, pues, pero hay que comentarlo porque es un dato importante, interesante lo que ha estado ocurriendo en estos días, así que vamos a platicar también un poquito, vamos a comentarlo seguramente más adelante. Vicente González, saludamos, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas tardes. María Gloria Asunción, y gracias a todos los que siguen dándole like a esta transmisión en vivo. Espero que nos sigan acompañando, nos sigan apoyando, y como les dije hace un momento, y lo repito porque luego por ahí llegan más gente, como por ejemplo Cruz Torres, Rubén Contreras, todos los que no han estado mucho, y digo, no es su primera vez probablemente, o no lo han hecho, los invitamos a que vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, para que se suscriban. Apóyenos por favor suscribiéndose al canal de YouTube, para que subamos el número de suscriptores, y ahí están los videos de todas las transmisiones en vivo, al igual que esta el día de hoy, las anteriores también. Ahí se quedan grabadas, ahí las transmitimos, ahí las pasamos, ahí quedan guardadas, ahí pueden ustedes verlas. Si se las perdieron, la pueden ver completa, las transmisiones de los videos que hacemos en vivo, y pueden compartirla también, pueden darle like también, y pues les agradecemos mucho que se suscriban ya que estén ahí, ¿no? Ya que estén en el canal de YouTube, háganos el favor, suscríbanse y vean cualquiera de los videos de los días anteriores, que pues ahí vienen por título, dependiendo del tema principal. Por supuesto que sería muy bueno que se suscribieran, nos echaran la mano por ahí, y que vean y compartan esos videos de los días anteriores. En fin, amigos, pues vamos a pasar ya a los temas, al resumen de los temas que vamos a tratar. No son muchos, vamos a hablar en principio de Salinas Pliego. Salieron nuevos datos sobre este personaje deleznable. Para algunos pocos en México pues es un héroe. Increíble, porque pues ese tipo de gente que para ellos, los que se salen con la suya, aunque sea en contra de la ley, aunque sea pasando por encima de los demás, pues son héroes, porque según ellos son muy chingones, ¿no? Y según él mismo lo es, se cree muy, muy fregón, porque pues es capaz de pasar por encima de la ley y por encima del que se deje para poder hacer dinero, legal o ilegalmente, y no pagar lo que debe, como si los hace pagar a todos los que le deben a él en sus tiendas Electra. En fin, vamos a hablar de Salinas Pliego y lo más reciente de él, lo cual va a ser una buena noticia para todos los que estamos del lado de la 4T. Les voy a decir de qué se trata, no se me desesperen, vamos a hablar de qué es lo que está haciendo nuevo Salinas Pliego para tratar de salvar el pellejo, y más adelante lo vamos a comentar. El otro tema es el caso del asesinato de Charlie Kirk. Seguimos con este tema porque siguen saliendo datos, es increíble, pero siguen saliendo información del asesinato de este supremacista blanco de Estados Unidos, ultraconservador. El tema de su asesinato da mucho de qué hablar sobre la situación de Estados Unidos, y han salido nuevos datos. Entonces acompáñenme, porque pues ya está una persona arrestada, y que ya se verificó, ya se supo realmente que él fue el responsable del ataque a Charlie Kirk y de la muerte de Charlie Kirk. Bueno, vamos a platicar de quién se trata, quién es esta persona que le disparó, y vamos a ver otras cosas relacionadas con esto para poder hacer un análisis geopolítico global de la situación de Estados Unidos con respecto a este asesinato de este supremacista blanco. Así que quédense, porque ese es un tema que vamos a estar platicando, que estoy seguro que les va a interesar, por lo que tiene que ver con la decadencia del imperio americano. Otro tema que es el principal, ya lo vieron seguramente ustedes en el título de este en vivo, pues van por la barredora. Ya cayó Bermúdez Requena, el principal líder del cártel de la barredora, después de toda la búsqueda que había habido, después de varios subalternos que se habían capturado, y él se había pelado, se había ido fuera de México, ya había una ficha roja para su captura, y bueno, pues ya lo capturaron. Vamos a hablar del tema de la captura de Bermúdez Requena y de todas las implicaciones, porque hay bastantes, vaya que sí hay bastantes implicaciones de lo que es ya la captura de este personaje líder del cártel de la barredora, todo lo que esto trae detrás. Es una cosa interesante, va a traer mucho movimiento político, mucho tema de conversación, y bueno,
vamos a ver qué ocurre, porque sí es importante comentarlo en detalle, todo lo relacionado con el caso de este señor, el comandante H. Y bueno, pues el otro tema del que vamos a terminar con broche de oro el día de hoy es hablar de la ceremonia del día de ayer, del grito de Dolores, del grito de independencia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar de algunos de los temas, no mucho, pero vamos a detallar algunas cosas que para mí fueron dignas de comentar relacionadas con el grito del día de ayer. Espero que lo hayan visto, y si no lo vieron en vivo, pues lo han de haber visto seguramente en las transmisiones en las redes sociales después. Y pues ya estarán o no ustedes de acuerdo con las cosas que vamos a comentar al respecto del grito de independencia. En fin, bueno, pues vamos a empezar con los temas, porque sí, aunque son pocos en número los temas que vamos a estar tocando, creo que dan para hablar bastante, dan para detallar mucho, para hacer un análisis de los mismos, y espero que ustedes estén interesados y mantengan aquí pendientes con esto. Así que vámonos, amigos, vámonos con los temas. Empezamos con el tema del usurero mayor. Mi querido Antonio Sotelo, justo a tiempo, amigo Antonio Sotelo, que estás conectándote a esta transmisión en vivo. Un saludo hasta allá, hasta Estados Unidos. Gracias, porque vamos a empezar ya con los temas en detalle. Así que buenas tardes, amigo. Bueno, pues Salinas Pliego, el usurero mayor, ese señor que ha hecho su dinero, con abonos chiquitos, explotando a los trabajadores, explotando a la gente pobre. Tenax ya llegó, fíjense, Tenax llegó justo a tiempo cuando empezamos a detallar los temas. Saludos, mi querido Tenax, el jefe de esta transmisión, de este chat, de esta moderación del chat. Así que, mi querido Tenax, saludos, buenas tardes. Bueno, empezamos ya que estamos los que estamos, y van a seguir llegando más, a los cuales les damos la bienvenida por anticipado. Empezamos con los temas. Ricardo Salinas Pliego, este ser, la verdad, no sé para ustedes, pero para la mayoría de la gente en México, pues es un ser bastante despreciable, bastante deleznable. Gracias, amigo, mi querido Tenax, gracias. ¿Qué es lo que está haciendo este personaje para poder salvar el pellejo? Porque sí, él insiste en salvar el pellejo y se le han estado acabando los plazos. ¿Saben ustedes que Salinas Pliego tiene 72 amparos? 72 recursos interpuestos para poder salvarse de las deudas que suman alrededor de 70 y tantos mil millones de pesos con el SAT, por diferentes empresas, por Banco Azteca, por TV Azteca, por Electra, y bueno, Total Play tiene recursos, pero en Estados Unidos, tiene demandas en Estados Unidos por Total Play, aquí no. Pero los que suman 70 y tantos mil millones de pesos, los tiene con las tres principales empresas que todos conocemos. Y pues, ¿qué es lo que hace este personaje, o lo que intenta hacer para salvar el pellejo? Bueno, sale una nueva noticia con relación a Salinas Pliego. Fíjense que estos últimos días fundó un movimiento llamado Movimiento Anticorrupción. O sea, trata de coaligarse con gente de esos que dicen que están en contra de la corrupción, pero que ellos mismos ejercen la corrupción o pretenden seguir viviendo en un estado corrupto, en donde ellos son capaces de no pagar sus impuestos como él y de enriquecerse, digamos, de manera ilegal. Entonces sí, funda su movimiento anticorrupción. ¿Les suena conocido a ustedes? Pues a mí me suena bastante conocido, muy parecido a Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Pues entonces parece ser que Ricardo Salinas Pliego se convierte ahora en el Claudio X González 2.0. Ya parece que él está reeditando la misma lucha de este personaje mal peinado del sexenio pasado, que emprendió una lucha contra el gobierno del presidente López Obrador, en la cual no logró absolutamente nada. Logró unir en una candidatura, o en varias candidaturas, a la oposición. Intervino para manipular a su antojo a la oposición, al PRI, al PAN y al PRD, y no logró absolutamente nada. Bueno, Ricardo Salinas quiere reeditar esto, pero en este caso para su propio interés, para su propio beneficio, muy al estilo de los individualistas, egoístas, egocéntricos, melómanos, señores de la derecha, de la ultraderecha, como él. Pues sí, es un Claudio X 2.0 y funda un movimiento llamado Anticorrupción, en donde trata de coaligar a gente que simpatiza con sus ideas libertarias, tipo Milei, tipo Trump,
para que luchen en contra de la 4T. Básicamente, más allá de cualquier interés que supuestamente tiene este partiducho o este intento de coalición o movimiento que él funda, su objetivo básicamente es conseguir que le den una pluri. Sí, o sea, realmente el personaje lo que quiere es quedar impune. ¿De qué manera podría, según según Salinas Pliego, quedar impune ante la ley, que ya pues tiene bastante cuentas pendientes por la deuda ante el SAT? Pues él llegó a la conclusión, después de pensarlo mucho, yo creo, de que la única opción que tiene para protegerse de ir a la cárcel o de pagar lo que tiene que pagar, que eso ya no puede hacerlo de ninguna forma, es consiguiendo una pluri. ¿Y cómo le haría Salinas Pliego, que no es parte del PAN oficialmente, ni del PRI oficialmente, ni de Movimiento Ciudadano? ¿Cómo le haría para conseguir una pluri si no es parte de ninguno de los partidos de oposición? Bueno, pues llegando a algún acuerdo con el PRIAN o con Movimiento Ciudadano para que lo candidateen, para que lo pongan en sus listas de pluris y que le den una pluri, conseguirla y ya estando como plurinominal, diputado plurinominal, pues tener ya impunidad por tener el fuero que tienen los legisladores. Ese es su punto, esa es su idea, ese es su plan, y por eso quiere llamar la atención con este movimiento para eventualmente este movimiento MAC, Movimiento Anticorrupción MAC, pues llamar la atención y de la oposición mexicana y decir, mira, aquí estamos, denos un lugar, denos una participación, o más bien denme una participación o un lugar para que yo pueda tener mi plurinominal. Pero bueno, ¿será posible? ¿Logrará Ricardo Salinas Pliego su propósito? Bueno, la verdad es que yo lo veo difícil por los tiempos, porque según Lenia Batres, la ya nuevamente ministra de la Suprema Corte de Justicia, el límite que tiene Ricardo Salinas Pliego para pagar los adeudos, por lo menos de todo lo que debe, por ahí de 30 y tantos mil millones de pesos que se le vencen, que tiene que pagar a como de lugar, es a más tardar el próximo febrero, sí, febrero de 2026. Es su fecha límite, o sea, no hay prórroga, no puede, todos se echaron para atrás las prórrogas, amparos que tenía ante la Suprema Corte, todos los han desechado. Entonces se le va a venir el tiempo encima y tendrá que pagar o asumir las consecuencias de no pagar. Yo lo que no sé, y no sé si ustedes sepan, pero yo no veo posibilidad de que él pueda conseguir una plurinominal de aquí, que estamos en septiembre, a febrero del 2026. No veo una posibilidad de que haya, una elección o algún mecanismo para que él pueda llegar a tener una diputación plurinominal. No hay tiempos. Esto ocurriría en dado caso con la renovación del Congreso en el 2027. Entonces hay un año y cacho de diferencia para que él lograra llegar a acuerdos con el PRIAN, llegar a que lo pongan en las listas de pluris y que entre como pluri. Esto en el caso de que en el Congreso de la Unión no se eche para atrás esto de los plurinominales. O sea, es decir, que no se apruebe la reforma electoral que está por aprobarse, que seguramente se va a aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones, en el siguiente año, y difícilmente él podría llegar, por cualquiera de estas dos razones, llegar a ser plurinominal, ya sea porque se eliminen los plurinominales como tal en el 2027, y en caso de que no se logren eliminar los plurinominales, sino que esto se posponga hasta 2030, como parece ser, porque digo, los del Verde están haciendo su lucha para no perder esto, etcétera, pero aunque no se haga, a él se le acaba el tiempo y la ley puede ir contra él, seguramente va a ir contra él antes de que él pudiera conseguir una plurinominal. Creo que el señor se tardó demasiado, esto lo debió haber pensado, lo debió haber planeado, lo debió haber llevado a la práctica en las elecciones de la vez pasada, en las elecciones del 2024, para que él hubiera quedado ya dentro de la Cámara de Diputados en el actual Congreso de la Unión, que tiene, como ustedes saben, un periodo de duración de 3 años y se renueva en 2027. Entonces, yo creo que ya se la peló, realmente es yo lo veo difícil, yo no creo que le sirva de gran cosa
Quizá le sirva para hacerse el mártir, quizá le sirva para decir que el gobierno está en contra de él, ya teniendo un movimiento establecido. Pero pues esto no le funcionó nunca a Claudio X González. No sé por qué le podría funcionar al Claudio 2.0. No creo que le funcione. Yo realmente creo que la ley es muy clara, la Suprema Corte es muy clara y ya los recursos están caminando y no va a haber poder que le permita seguir en la impunidad. Entonces, les digo, lo que él busca con esto es protegerse, evitar la cárcel, evitar pagar los impuestos que debe, y la pregunta de si podrá o no podrá, sinceramente yo lo dudo. Yo creo que ahora sí, Ricardo Salinas Pliego es tic-tac, 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 el tiempo se le viene encima, no va a lograr pasar de ese tiempo, tendrá que pagar sí o sí en febrero del 2026, y si no, asumir las consecuencias legales que le imponga la ley por medio de los adeudos del SAT, y en este caso la Corte que exprese algún dictamen con respecto a el delito de no pagar lo que debe, y que ya se ha pospuesto de manera bastante larga, bastante considerable. No hay visos de que la Suprema Corte vaya a aceptar ningún recurso, ya no hay manera de que se acepte, y ya no hay posibilidad de que se posponga este tipo de cuestiones en su caso. Bueno, vamos a pasar al tema internacional, amigos. Vamos a pasar al tema internacional porque sí es interesante. Sigue todo el rumor, todas las cuestiones políticas relacionadas con el escándalo de la muerte del supremacista Charlie Kirk, este influencer muy popular en Estados Unidos entre la derecha y la ultraderecha. Este señor Charlie Kirk, que fue, como ustedes saben, asesinado la semana pasada, el día 10 de septiembre, ya lo platicamos aquí la vez pasada, en un campus de Ohio, en Estados Unidos. Dice una pregunta, y es que es necesario que tengan fuero. Yo creo que deberían eliminar eso del fuero. Juan Mejía, tienes toda la razón. De hecho, yo creo que sí es importante. Fíjense, antes de continuar, creo que le voy a contestar a esto que está comentando Juan Mejía. La figura del fuero se instituyó para poder darle protección en un sistema corrupto, en un sistema dictatorial, en un sistema unipersonal, en un sistema presidencialista de un solo partido poderoso. Se instituyó el fuero en la época de Porfirio Díaz, o posterior a la época revolucionaria, para darle protección a los legisladores de la fuerza del poder político. Es decir, al ser diputado o al ser senador, la manera de que mantuvieran su independencia y pudieran salvar la vida o evitar cualquier venganza contra ellos por el hecho de su trabajo como legisladores, era brindarles el fuero constitucional que los evitaba que los asesinaran. Muchas veces los asesinaron independientemente del fuero, pero bueno, el propósito era ese. Pero en un sistema democrático, en un gobierno democrático con libertades plenas como el que hay con la Cuarta Transformación, mi querido Juan Mejía, pues ya la figura del fuero constitucional no sirve de gran cosa. Contrariamente a lo que es la propuesta original para lo que fue creado, el fuero, lo que ha pasado es que se ha convertido en una protección de la impunidad. Personajes que han estado reciclándose en el Congreso, tanto los congresos locales como el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados o de Senadores, y pasan de uno a otro como pluris, han estado reciclándose ahí figuras que con delitos, con fuertes delitos, con fuertes acusaciones legales, y sí, como dice Tenax, Marco Cortés, y bueno, toda la rafla de personajes deleznables, corruptos, que han estado ahí protegiéndose. Y esto no es exclusivo de México, esto ha pasado en otros países, como por ejemplo en Chile. Acuérdense de que se convirtió en senador vitalicio Augusto Pinochet después de salir de la presidencia. Él pues se fue al fuero, se fue a ser senador, y además senador vitalicio, ¿cómo lo ven? Para poder tener protección, pues y que la justicia no fuera por él. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Sí, ciertamente estoy de acuerdo con mi amigo que lo dijo, mi querido Juan Mejía. Realmente creo que la figura de
Igual que los plurinominales, por cierto, la figura del fuero, yo creo que se explicaba en otra realidad, en una realidad de un país que no era democrático, era una manera de digamos, mantener cierta equilibrio democrático para la gente que estuviera en la oposición. Ya esto no creo que tenga viabilidad, no creo que tenga una razón de ser y sí debería de quitarse. En fin, vamos a continuar con el asesinato de Kirk. Resulta que quien le disparó a Charlie Kirk, pues fíjense que es un militante de derecha, de ultraderecha para ser exacto, hijo de policías, con toda una familia relacionada con las armas, él manejando armas desde chico, es un apoyador de Trump, de la campaña de Trump, perteneciente al MAGA, o sea que este señor, este muchacho, porque en realidad es un muchacho, más joven todavía que Charlie Kirk tenía 31 años, el que fue asesinado, pues este muchacho que lo asesinó tiene 22 años, se llama Tyler Robinson, y les digo, es un militante también de derecha, de ultraderecha, pero pues por algunas razones que ahorita les voy a platicar, pues no estaba muy de acuerdo con Charlie Kirk, ni con el discurso de Charlie Kirk, a pesar de que ambos pertenecen a la misma línea política de ultraderecha. Pero fíjense una cosa interesante. Según Nick Fuentes, que es un influencer gringo también, ultraconservador y supremacista blanco, Charlie Kirk era un tibio y era un poco era muy poco radical. O sea, según este personaje influencer, otro influencer pero contrario a Charlie Kirk, llamado Nick Fuentes, Charlie Kirk pues era medio blandengue, no era suficientemente conservador, era tibio y era muy poco radical en sus ideas. Dice Tenax, la verdad lo dudo, es muy joven para disparar francotirador. Pues será el sereno, mi querido Tenax, pero ese es al que están culpando, el FBI es el que capturó y es el que ha confesado, y tiene 22 años. Bueno, vamos a seguir con el tema, independientemente de esto, ¿no? Bueno, este señor Nick Fuentes, del que les estoy platicando, este influencer, criticaba mucho a Charlie Kirk, desde el lado de la ultraderecha, que quede claro, un influencer de ultraderecha criticando a otro influencer de ultraderecha, ¿sí me entienden? Ok. Pero, aunque no lo crean, sí escucharon el nombre, ¿no? Nick Fuentes. Bueno, pues sí, así se llama este personaje. Aunque parezca surrealista del todo, porque sí parece de una cuestión de realidad alternativa, surreal completamente, es un supremacista blanco y se apellida Fuentes, es de familia mexicana y cree, dice él, en la pureza racial. O sea, ¿sí lo captan? El contrasentido y lo absurdo de esto. ¿Se habrá visto este señor Nick Fuentes en un espejo? ¿Habrá visto su árbol genealógico? Porque yo creo que no. Yo creo que como que se hace como tío Lolo. Se hace ejo solo. Se hace tonto solo, ¿no? No se ve en un espejo, no se fija en cómo se apellida, no se fija quién es su familia, de dónde viene. Pero el señor es un supremacista blanco. Y él dice lo siguiente, fíjense. Todo lo que quiero, fíjense lo que se avienta, la frase que es muy famosa de Nick Fuentes. Todo lo que quiero es venganza contra mis enemigos y una victoria aria total. Oh, cálmate, Ario. Una victoria aria total. Venganza contra mis enemigos, sus enemigos, ¿eh? ¿Será que este señor Tyler, el que le disparó, aunque me dice Tenax que no cree, pero bueno, eso es el que está capturado por eso, por el delito de haberle disparado a Charlie? ¿Será que Tyler Robinson es un seguidor de Nick Fuentes? ¿Será un seguidor de Nick Fuentes? Porque pues puede ser que por eso le disparó porque está en contra de lo que decía Charlie Kirk. Si es así, creo que Nick Fuentes va a tener que irse preparando para ir a la cárcel, va a tener unos serios problemas realmente, porque si él fue el que estuvo detrás o fue el que de alguna forma influenció a Tyler Robinson, pues aguas, mi querido
señor Fuentes, señor Nick Fuentes, estás un poquito perdido de tu origen, de tu raza. De veras, qué gente más absurda, ilógica, ridícula, surrealista. Pero sí, tendrá que ir preparándose si es que él está detrás. Pero independientemente de que él no esté detrás del crimen, del asesinato, pudo haberlo influenciado de manera ideológica o por el mensaje que lanzaba, porque claramente él criticaba mucho en su medio como influencer a Charlie Kirk. Lo criticaba muchísimo. O sea, para que nos quedemos claros, en Estados Unidos, amigos, hay una división entre los supremacistas blancos. Hay una división entre ellos. Hay unos que apoyan a Israel y hay otros que pues no lo apoyan. O sea, es muy claro. A lo mejor en otras cosas coinciden. En su odio contra los migrantes, en su racismo en todos los aspectos, en sus luchas contra el derecho al aborto, en su lucha en contra de los derechos de las mujeres. O sea, a lo mejor en todo eso coinciden. Pero en lo que no coinciden para nada es en su apoyo a Israel. Hay unos de ellos que apoyan a Israel, como el difunto, el asesinado Charlie Kirk, y hay otros como Nick Fuentes y como Tyler Robinson que para nada apoyan a Israel. ¿Por qué unos de ellos, de estos supremacistas blancos, apoyan a Israel y por qué otros no lo apoyan? Bueno, Fuentes, por ejemplo, está contra Israel, Nick Fuentes. Y la razón que dan este grupo de gentes como Nick Fuentes es que ellos consideran que apoyar a Israel es igual a traicionar a su gran héroe, ese pintor austriaco llamado Adolfo Hitler. Claro que como es su héroe, Hitler, ellos consideran, ya ven lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, para ellos es inconcebible, absurdo, ridículo, incongruente, ilógico completamente, que estén apoyando al país que se instituyó, a Israel, de judíos, un país de ciudadanos, de gente de raza y de credo y de religión judía. O sea, para él, Nick Fuentes, esto es incongruente, eso es absurdo. No se puede, tendría que estar en contra de Israel. Bueno, pero tanto Trump como su gran alumno y su casi hijo, que casi le dijo hijo, a Charlie Kirk, y todo ese grupo, pues para ellos Israel es para hacerle reverencia y ellos están del lado de Israel. Entonces ese es el conflicto que hay entre la ultraderecha norteamericana, quienes están a favor y quienes están en contra de Israel. Eso, la verdad, es muy chistoso porque tanto Trump como J.D. Vance, como Elon Musk, todo esto que está pasando, han estado culpando de lo que pasó, del asesinato de Charlie Kirk, a la extrema izquierda, a la izquierda de Estados Unidos. Si es que si existe la extrema izquierda en Estados Unidos, yo no lo sé, yo no creo que exista porque pues el control es demasiado grande, pero según ellos, la izquierda es la que asesinó a Charlie Kirk. A pesar de que el FBI a quien capturó es nada más y nada menos que a Tyler Robinson, que es un militante de ultraderecha, simpatizante de Trump y odiador de todo lo que sea izquierda, todo lo que huela a izquierda. Él fue el que asesinó a Charlie Kirk. Entonces, ¿dónde queda el discurso de Trump? El discurso de J.D. Vance, el vicepresidente, o el discurso de Elon Musk, que ya están acusando completamente a la izquierda radical, dicen ellos, de Estados Unidos. No sé a cuál izquierda se refieren, pero no hay tal. Están completamente equivocados y las pruebas están ahí. No han presentado a nadie, ni han presentado una teoría, ni han comprobado algo que tenga que ver con la izquierda. Lo que sí está comprobado y que ya la persona está capturada y está presa por haberle disparado, que se comprobó y que reconoció y que ya lo confesó, pues es una persona de derecha, de ultraderecha. Y lo peor es que siguen insistiendo en ello. Piensan que es como Joseph Goebbels en Alemania, que por repetir y repetir la misma mentira una y otra vez,
va a terminar convirtiéndose en verdad. Y pues no, por más que repitan la misma mentira, no se va a convertir en verdad, porque pues resulta que el FBI pues no se prestó al jueguito, y luego agarraron, luego capturaron a la persona que fue la responsable del crimen, y pues está plenamente identificada, ya confesó. Y si algo no tiene nada que ver en esto, como haber sido los responsables o los victimarios, es que tenga que ver con la izquierda, o con algo parecido a la izquierda, nada que ver. O sea, ahí está, Tyler Robinson es un personaje de ultraderecha. Fíjense, nada más para que se den una idea de lo absurdo y lo ridículo que es Estados Unidos como país. Digo, ya lo sabemos todos, siempre lo mencionamos, pero les voy a dar un dato impresionante. Bueno, a mí me impresiona. Todavía me impresiona ese tipo de cosas. Un dato muy, muy impresionante es el que les voy a decir. Por ejemplo, de todas las armas que hay en el mundo, me refiero a armas civiles, armas que manejan las personas a nivel individual, no me refiero a bazucas, ni a cañones, ni a tanques, no. Las armas personales, de todas las armas personales que hay en el mundo, la mitad las tienen los ciudadanos de Estados Unidos. La mitad de las armas civiles del mundo están en manos de los civiles de Estados Unidos. Imagínense. Entonces, la violencia pues siempre viene de la derecha y siempre viene de la ultraderecha. O sea, en todos los rincones del mundo, en todos los lugares, y en Estados Unidos también, la violencia, los ataques terroristas siempre vienen de la ultraderecha. Ahí está Timothy McVeigh, el ataque contra las oficinas del FBI, los bombardeos del Unabomber. La gente que ha cometido crímenes de terrorismo en Estados Unidos, más allá de las Torres Gemelas, que eso es otro rollo, pero individuos norteamericanos, ciudadanos gringos, que han cometido actos de terrorismo dentro de Estados Unidos, siempre han sido gente de ultraderecha. Bueno, y lo que puede, el problema que yo le veo, amigos, a todo esto, ya para pasar a otro tema, es que lo que esto puede desencadenar es una reacción muy enferma, muy agresiva, muy violenta de parte del gobierno de Estados Unidos, con una represión horrible y una persecución espantosa contra los que califique como supuestos opositores a el gobierno norteamericano. Y esto yo creo que puede desencadenar algo peor de lo que ya se está viendo, de lo que ya se ha visto, con la persecución contra los migrantes, con la persecución contra gente que está en contra de Israel o se manifiesta en contra del gobierno de Israel más que nada. Ha habido una persecución muy fuerte. Bueno, yo lo único que veo es que esto puede ir de mal en peor. Puede desencadenar una reacción mucho más violenta, mucho más persecutoria. Puede haber desapariciones forzadas, puede haber prisión, todavía mucho más represión, más violenta de parte del gobierno norteamericano contra los que ellos califiquen como opositores o como gente peligrosa para el gobierno de Estados Unidos o como terroristas, y mucha gente inocente puede caer, puede sufrir las consecuencias de esta persecución horrible en un estado que ya raya en lo dictatorial, en una violencia contra la población, una represión contra su propio pueblo, que ya es bastante patética, bastante criminal, y se ha visto al mandar la Guardia Nacional a Los Ángeles, al mandarla luego a Washington, desplazar a los policías locales para reprimir a la población, para poner toques de queda. Y bueno, ahora lo hicieron en Chicago. Lo dije el otro día, tan es así que la ceremonia de ¿cómo se llama? Del grito de la independencia de Chicago, que es una de las más famosas e importantes de Estados Unidos, porque la comunidad mexicana más grande de Estados Unidos, luego de la de Los Ángeles o de California, es la comunidad mexicana que vive en Chicago. Es una comunidad mexicana muy grande, y una de las ceremonias del grito más importantes de Estados Unidos es la de Chicago. Bueno, se canceló. Y se canceló porque los organizadores pues pensaron que iba a ser de mucho riesgo para los latinos, para los mexicanos,
por lo que ha estado haciendo el ICE de la persecución contra los migrantes. Entonces, bueno, ese es el tema relacionado con esta cuestión de Charlie Kirk, esta cuestión de la violencia en Estados Unidos, que bueno, la verdad, quién sabe hasta dónde va a llegar, pero es un país que está en franca decadencia, en un colapso social muy fuerte, político, y bueno, también económico, lo hemos dicho en otras ocasiones, realmente ya el colapso en Estados Unidos se está acrecentando, se está haciendo cada vez más fuerte, y la represión, el gobierno más impositivo, más represor, más imperial, digamos, de alguna forma, cada vez está siendo más evidente por medio de las políticas del presidente Trump, persiguiendo a los que considera sus rivales o sus opositores. A ver si el día de mañana, creo que tengo unos datos, por ahí los tengo guardados, de algunos ejemplos de gente opositora al sistema, opositora a los republicanos y al presidente Trump, a los cuales se les ha asesinado. Y a otros se les ha encarcelado y bueno, o sea, ya son serias evidencias de una persecución política muy grave, muy grave, que se está dando en Estados Unidos, que yo creo que, no tiene precedentes de una manera tan descarada. Ha habido persecución contra opositores, porque Estados Unidos no es una blanca paloma y no es un sistema bastante, verdaderamente democrático, lo sabemos, pero ahora ya son más descarados. Y ya esto con las redes sociales se ha ventilado más, se ha sabido más. Así que, bueno, esta es la cuestión. Vamos al tema principal de este día, que es que pues ya cayó Bermúdez Requena. Sí, Hernán Bermúdez Requena ya fue capturado en Paraguay. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues fíjense que la detención de su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, en ese país, en Paraguay, le permitió a las autoridades de Paraguay ubicar y arrestar a el mismo Hernán Bermúdez Requena, que es el tío de este señor Gerardo Bermúdez, y como sabemos, pues Hernán Bermúdez Requena es el líder de la Barredora de Tabasco, y se le ha conocido con el alias de El Abuelo, o como el alias del Comandante H. Bueno, sabemos perfectamente que este cártel, liderado por Hernán Bermúdez Requena, pues tiene nexos, tiene vínculos, está ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues fíjense que a este señor Hernán Bermúdez, con lo que ya había búsqueda en México, con una gran intensidad desde hace ya muchos meses, comenzaron a buscarlo el día 23 de julio, cuando la presidenta de México dio a conocer, me refiero en Paraguay, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una mañanera dio a conocer que el sobrino, este señor Gerardo Bermúdez Arreola, habría sido denunciado de ser y acusado de ser líder de una red de apuestas deportivas ilegales en ese país. Ya lo tenían monitoreado, ya lo tenían denunciado en Paraguay por estos delitos. Obviamente Paraguay se comunicó con el gobierno de México y ya estaban las investigaciones tanto de la red de inteligencia de Paraguay como del gobierno de México, el Sistema de Seguridad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y esto pues ya empezó a avanzar en las investigaciones. Entonces, el gobierno de Paraguay, al darse cuenta del parentesco entre ambos personajes, pues las agencias de inteligencia de ese país intuyeron que Hernán podría encontrarse junto a su sobrino, o sea, podría haberse ido a vivir junto a su sobrino, protegido por su sobrino en Paraguay. Gerardo Bermúdez estaba en Paraguay, pero pues no tenía residencia legal, estaba haciendo sus negocios ilegales y todo en Paraguay, pero según el gobierno de Paraguay no se había internado en el país de manera legal, no tenía un estatus legal en el país. Cuando lo descubrieron fue cuando él presentó una petición de regresar a México, y en ese momento pues se la negó, el gobierno de Paraguay se la negó, y en ese momento ya lo tenían listo para poderlo denunciar y para poderlo capturar. Entonces lo siguieron
el gobierno de Paraguay le llamó al gobierno de México, en cuanto a la inteligencia de ambos gobiernos, estuvieron trabajando de manera conjunta, lo empezaron a seguir, como ustedes seguramente lo han visto en muchas series policíacas, lo empezaron a seguir a Gerardo, empezaron a tomarle fotos, empezaron a ubicarlo en diferentes lugares y empezaron a hacer una investigación de todos sus movimientos, de dónde vivía, de dónde iba, de dónde se movía y todo esto. Y al final de cuentas de todas estas investigaciones de inteligencia, a rastrearlo, a ponerles, digamos, cámaras, a ponerles micrófonos, pues llegaron a la ubicación. Terminaron llegando a la ubicación de Hernán, el tío de Gerardo, este señor comandante H, y lo capturaron, lo terminaron capturando hace varios días, el día 12 de septiembre pasado, pues terminaron ya las autoridades de Paraguay capturando a este señor Hernán Bermúdez Requena. Al tener ya, como ustedes saben, todos los mexicanos sabíamos desde hace mucho, una ficha roja de la Interpol, pues se activaron todos los protocolos de extradición. Automáticamente con la ficha roja, pues Paraguay pues activó los protocolos de extradición junto con el gobierno de México. Esto fue así inmediato, ¿no? Rapidito, se hace todo el protocolo, se activa todo el protocolo y pues ahora, ¿qué pasa con el...? Y está en espera de ser extraditado a México, ya está todo el protocolo y el procedimiento para que regrese a México por medio de la extradición, y eso va a ocurrir quizá en los próximos días. Ahora, el sobrino, este sobrino de Hernán, Gerardo, sigue en prisión domiciliaria en Paraguay, está preso allá por los delitos que ha cometido en Paraguay, y tendrá que responder por los delitos estos de las apuestas ilegales que ha cometido en Paraguay, y ahí lo van a culpar, lo van a acusar y pues lo van a procesar seguramente. Lo interesante viene ahora sí, a partir de ahora viene lo interesante, porque ustedes se pueden preguntar, ¿no? ¿Va a soltar la sopa Bermúdez Requena para alcanzar un trato probablemente con la Fiscalía General de la República para bajar la sentencia? Porque bueno, ya extraditado a México Bermúdez Requena, es muy probable que él pretenda llegar a un acuerdo con la Fiscalía en donde embarre a otras gentes involucradas con este cártel, involucradas con el otro cártel, para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y decir, oye, pues bájenme la sentencia, ¿no? De que va a tener que cumplir la pena y va a tener que ir a la cárcel, lo va a tener que hacer, pero ya saben que eso de testigo cooperador, pues es lo que ha estado haciendo la Fiscalía para poder llegar a peces más gordos, y probablemente a esto le tire Bermúdez Requena para poder, pues no salvar el pellejo probablemente por completo, pero sí bajar la pena que le pueda llegar a tocar. Ahora, la otra pregunta es, ¿implicará, como cualquiera supondría esto, que Adán Augusto quedará pues embarradísimo? Pues yo creo que sí, honestamente yo creo que esto va a implicar que Adán Augusto va a quedar más embarrado que nada, porque yo creo que Bermúdez Requena pues tendrá que soltar la sopa de alguna manera, y yo no veo cómo, no sé ustedes, pero yo no veo cómo no salga del testimonio de las confesiones de Bermúdez Requena temas relacionados con que el ex gobernador de Tabasco y actual senador de Morena pues sabía perfectamente lo que él estaba haciendo en el gobierno de Tabasco. Así que aguas, porque yo creo que esto de Adán Augusto pues va a dar de qué hablar, van a salir más cosas, y de alguna forma Bermúdez Requena, yo creo que para salvar un poco de años, pues yo creo que tendría que empinar a Adán Augusto. Y no porque no haya pruebas, no porque las invente y se las saque de la manga sin ninguna prueba real. Pues supongo que Bermúdez podrá probar lo suyo para poder ayudarse a sí mismo, ¿no? La otra pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se anticipará Adán Augusto a esto? ¿Se anticipará y hará algo Adán Augusto antes de que lo embarre Bermúdez Requena? Pues digo, para tratar de salvar el pellejo a Adán Augusto mismo, antes de que lo involucre o que lo embarre o lo entierre completamente en esta acusación
de vínculos con los cárteles, con el cártel de la Barredora. Pero bueno, independientemente de todo esto que estamos analizando y que estamos haciéndolo como preguntas al aire, quién sabe qué va a pasar. Yo creo que esto, y lo platicaba yo ayer antier, más bien con unos compañeros de trabajo, pues esto será sin duda alguna una prueba de fuego para Morena y una prueba de fuego para la Cuarta Transformación. Definitivamente esto pues dará que hablar y será una prueba de ver hasta dónde, de ver qué es lo que va a hacer Morena al respecto, qué es lo que va a hacer el gobierno más que nada. Digo, no Morena como partido, digo, al final ellos se podrán lavar las manos y decir que proceda la ley y nosotros no tenemos nada que ver y no vamos a meter ni las manos porque además no tienen una jurisdicción legal. Más que nada esto le competirá al gobierno, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y bueno, a la Suprema Corte de Justicia también, evidentemente. Entonces ya veremos qué pasa, porque así como en el caso de la red de huachicol fiscal se demostró que no se permitiría la impunidad, pues yo lo creo que todos los mexicanos lo que esperaríamos es que ocurra lo mismo en este caso de Adán Augusto. ¿Cuál es la condición de lo del huachicol fiscal? Bueno, pues simple y sencillamente que el exsecretario de Marina tuvo la valentía, tuvo la ética, tuvo la decencia, tuvo pues no sé, la autoridad moral, si ustedes quieren decirle así, de decir, pues a mí no me importa, o sea, será muy mi sobrino, pero yo descubrí esto, lo denuncio. Y el exsecretario de Marina, él denunció, él mismo fue el que denunció y embarró creo que son, no, incluso no es uno, creo que son dos sobrinos de él, dos sobrinos políticos de la Marina que estaban involucrados. Y pues lo siento mucho, pero así es. Entonces lo que esperaríamos aquí es pues lo mismo como en el gobierno de la Cuarta Transformación, lo mismo con la Fiscalía General de la República, con la Suprema Corte y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo que salga tendrá que valorarse, tendrá que darse a conocer eventualmente y pues no puede, desde mi punto de vista, Morena permitirse voltear hacia otro lado, No puede ni debe Morena, ni el gobierno, ni nada, decir, a ver, te salvamos, te protegemos, nos hacemos como tío Lolo, ¿no? No, creo que no, Y bueno, lo que también platicaba yo el día de antier es, nadie en su sano juicio, ni dentro de la 4T, ni fuera de la 4T, al menos que sean bastante patéticos, nadie puede en su sano juicio entender o creer o concebir que el ex gobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández no haya sabido, no se haya enterado, no se haya dado cuenta de que Hernán Bermúdez pues estaba haciendo lo que estaba haciendo. O sea, no es concebible, no es creíble desde ningún punto de vista. Claro, se tiene que probar, como dice el Gerardo Fernández Noroña, obviamente, se tendrá que probar. Pero una vez que se pruebe y que se tengan las pruebas de eso, pues tendrá que procederse legalmente contra él como debe de ser. Ahora, tendrá que darse las pruebas. Y yo termino este tema diciendo que el dicho de no permitir la impunidad y de que la justicia debe llegar hasta donde tope, que no hay impunidad dentro de la 4T, no puede quedar solo como parte de un discurso, tanto del expresidente López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum. No puede quedar. Entonces, los principios no deben traicionarse. Y es un principio básico de la Cuarta Transformación el luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad. Y si con eso se tiene que ir Adán Augusto, dice, y volvemos a lo mismo del fuero de Adán Augusto. Así es, mi querido Tenax. El problema del fuero, pues es una cuestión legal que así es, está en boga y pues no se puede proceder en contra de eso, a menos que todos los senadores, de manera, y bueno, y diputados creo que también proceden, no me acuerdo bien, le eliminaran voluntariamente el fuero a Adán Augusto para que enfrente la justicia. O que él, como lo dije hace muchísimo tiempo, hace un montón de en vivos, que él voluntariamente renunciara a su fuero y que se presentara para decir, yo no tengo nada que ocultar, lo cual no vemos que lo esté haciendo y no creo que lo haga. Pero bueno, algo tiene que ocurrir con respecto a esto porque no puede proceder, no puede evitar procederse nada más por el hecho de que, ¿qué es Adán Augusto?
No, 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 no. Ya hemos analizado este tema hasta el cansancio en cuestiones anteriores y yo creo que esto puede al revés convertirse en una gran oportunidad para Morena para dar una lección muy fuerte a la oposición. Esta oposición que el otro día le decía yo a mi esposa, es que esa idea de la oposición de, es que no, ustedes son iguales porque hay corrupción, porque hay gente tranza. Yo le decía a mi esposa, es que no se trata de que no la haya. La hay en Japón, la hay en China, la hay en la India, la hay en cualquier país del mundo. Gente que se descubre que es tranza, que es corrupta, que es asesina, lo que sea, dentro de los movimientos de los gobiernos. La cuestión es que esos no sean la mayoría, como lo eran en el PRIAN, y que los que lo sean no queden impunes, que se luche contra ellos, como en el caso de Segalmex, que se luchó contra y se desarticuló toda la red de corrupción que salió con el Segalmex y se les impuso la ley, como en el caso del huachicol fiscal, que el mismo secretario de Marina denunció a sus subalternos, entre los cuales estaban 2 sobrinos, pues valiéndole queso. O sea, no importa, aquí la ley es la ley y se tiene que cumplir sea quien sea, y se trate de quien se trate. Entonces, la idea no es que sean pulcros, santos, vírgenes, blancas palomas, no, 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 no. Así no funcionan los gobiernos en ningún lugar del mundo y no se esperaría eso, no podría ser así. Aquí la cuestión es de que se proceda contra quienes resulten culpables, quienes resulten responsables, que se les desenmascare, que se les prueben las acusaciones y que se proceda si existen las pruebas en contra de ellos. Entonces yo espero, es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad y lo lamento mucho, Adán Augusto, pero pues tendrás que pagar con tu carrera política, con la cárcel si eso procede o con lo que sea, porque pues si no, si hay algún indicativo de que hubo impunidad, de que no se actuó, de que se le protegió, entonces pues será lo contrario. Empezará a haber un descrédito contra el gobierno, contra la 4T, contra Morena, por el hecho de actuar de esa forma. Bueno, antes de que terminemos, que faltan unos cuantos minutitos, les quiero decir que hablamos, para terminar el tema, el día de ayer fue, obviamente ustedes saben, la ceremonia del grito de independencia. Por primera vez una mujer dio el grito, la presidenta Claudia Sheinbaum. Por primera vez ella también eligió que la escolta que llevaba la bandera, que le presentó la bandera para dar el grito, pues era una escolta formada exclusivamente por mujeres, otro detallazo. Y bueno, pues es interesante también que la presidenta, pues uno hubiera esperado, a lo mejor algunos mal pensados hubieran dicho, no, pues es que no le va a dar la voz, o es que no va a gritar fuerte, o es que apenas le va a salir el chisguetito de voz por ser mujer. No, 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 no. Dio muchas vivas, lanzó muchas vivas, y en todas ellas se le oyó una voz fuerte, muy, muy fuerte, muy vigorosa. Esa es otra. También, obviamente, fue polémico para muchos y fue muy importante, muy bonito, que cuando habló de Josefa Ortiz, en lugar de decir Josefa Ortiz de Domínguez, dijo los apellidos de doña Josefa, como nació, sus apellidos de soltera, los apellidos paterno y materno de ella, cosa que pues de alguna forma es importante para que no se vea como que ella era por su marido, no por ella. Que de hecho ustedes leen la historia de doña Josefa, pues la verdad es que su marido era un realista y él no pintó en eso, no tuvo ninguna importancia. La que tuvo la importancia fue doña Josefa, no el marido. Así que era bastante patético que se le recordara y se le reconociera como de Domínguez. Era bastante patético. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que pues realmente son dignas de reconocer de la presidenta, realmente vivas, que tenían que ver con los derechos de las mujeres, lo cual se esperaba, yo también me lo esperaba, todo el mundo lo esperábamos, una presencia importante de las mujeres indígenas, las mujeres en todas las, siempre poniendo en su lugar y en su importancia a las mujeres en cada uno de los vivas que hizo. Y bueno, el vestido, por ahí hubo un comentario de que el color del vestido morado era
un reconocimiento también a las mujeres, un color que tiene que ver con la lucha de las mujeres. Bueno, en fin, hubo muchas cosas muy bonitas, aparte de que la ceremonia fue, pues fue, digamos que sobria, no fue una cuestión muy lujosa, no gastaron una mundanal de dinero en los festejos fueron los normales fuegos artificiales, fue una bastante, digamos, austera dentro de lo que cabe, no se gastó demasiado dinero en la celebración. Lo que también llamó la atención fue que el Zócalo, para aquellos que lo hubieran podido criticar, seguramente iban a criticar, pues el Zócalo estuvo pletórico, estuvo completamente lleno. Seguramente la oposición iba a salir con su tontería de que, ya ven, ya no está Andrés Manuel y ya no se llenó el Zócalo. Pues no, sí se llenó. Se llenó el Zócalo completamente con la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer grito de independencia, el primer año de su gobierno, un exitazo completo del grito de independencia con la presidenta de México. Les digo, la expectativa fue buena, se cumplió con lo que se esperaba, la presidenta cumplió plenamente, se vio fuerte, se vio nacionalista, se vio muy digna. Los vivas fueron muy buenos, muy bien dichos, muy bien gritados con una muy fuerte voz. Y bueno, eso es básicamente lo que ocurrió el día de ayer. Fue muy bonita la celebración en el Zócalo, como siempre. No sé, el año pasado fuimos nosotros, el último año del presidente López Obrador fuimos nosotros, fue algo apoteósico y la verdad yo creo que es una vez en la vida que uno hay que vivirlo. Yo realmente lo he vivido una vez en la vida, que fue el año pasado, y bueno, valió completamente la pena. Así que a los que no lo hayan hecho, no les haya tocado, yo los invitaría a que pues fueran en algunos de estos años, en los próximos años de la presidenta Claudia Sheinbaum, a presenciar en el Zócalo el grito de independencia. Yo creo que sí vale mucho la pena, incluso hasta extranjeros hay ahí, porque la verdad es una cosa impresionante, es un festejo inédito en el mundo, no tiene comparación en ningún lugar del mundo, no hay nada parecido. Los extranjeros llegan con mucha curiosidad a presenciarlo, a verlo, porque es algo que de verdad es impresionante. La fuerza de la magnitud de los gritos de viva, pues no sé, 250,000 personas mínimamente, en la plancha del Zócalo, un poco más, son de verdad, hay que vivirlo, o sea, son impresionantes, es una cosa única que, pues la verdad, les digo, vale la pena vivirlo. Sí, es muy cansado. El año pasado nos tocó lluvia y bueno, estuvimos horas esperando para poder tener un buen lugar. Estuvimos en muy buen lugar, pero nos llovió y todo y fue muy cansado, pero de verdad valió la pena por lo que fue presenciar el último grito de independencia del presidente López Obrador. Valió, de verdad que en serio vale mucho la pena. No lo puedo expresar realmente de manera muy clara con palabras, porque es algo impresionante. La verdad que sí vale la pena. Entonces, si ustedes no han tenido la oportunidad, yo los invitaría a que algún día se den a la tarea de ir. Se quedan en un hotel por ahí en el centro, en un lugar más accesible, y se lanzan a vivir el grito, a vivir ese festejo tan impresionante, tan importante de México. Y yo sé que lo hacen y lo organizan en cualquier rincón del país y en todo el mundo, en las embajadas de México, pero con todo respeto, no hay una celebración, una conmemoración, un grito de independencia que se pueda comparar o que pueda ser tan impresionante como el del Zócalo de la Ciudad de México. O sea, realmente ahí sí hay una gran diferencia, más allá de cualquier rincón del país, de cualquier municipio, de cualquier cabecera municipal o estado de la República, o lo que sea. En el Zócalo es otra cosa. Bueno, amigos, pues me quedan unos pocos segundos. Prepárense porque en unos minutos, va a tardar un poquito, pero en unos minutos vamos a continuar con el en vivo de El Rock. Acuérdense, hoy tenemos una transmisión de rock, 7:30, ya pasamos un poquito de las 7:30, estoy esperando que se acabe esta transmisión. Vamos a esperar unos minutos, unos 5 o 10 minutos, máximo 5 o 10 minutos. Quédense, vuélvanse a conectar para el en vivo de rock. New Age, rock progresivo, nos vemos en un ratito. Gracias.